a este seminario de aspectos pragmáticos en la capellanía hospitalaria, en el acompañamiento de los enfermos recluidos en el Hospital General Dr. Miguel Cora. Mi nombre es Aquiles Iglesia. Saludos a todas las autoridades de la Universidad WTSU. Hablando sobre esta capellanía desde la función hospitalaria, nos encontramos que esto está descrito en las Sagradas Escrituras, en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 5, cuando nos dice que más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Esa es una de las palabras más apropiadas, donde el enfermo se apropia y se concibe como que Dios es su sanador y va a poder repercutir esa sanidad o esa sangre en su vida. Entonces continuamos con este pequeño trazo del libro de los Salmos, capítulo 41, versos 3 y 4, donde nos dice que cuando esté enfermo, el Señor lo sustentará, suavizará sus males mientras recobra la salud. Yo le pido al Señor que tenga compasión, que me sane, pues he pecado contra él. Vemos que David en este momento, él se refería a ese matrimonio, a esa salud que él requería debido al pecado que había cometido por Betsabé, en su pecado de adulterio y fornicación, cuando adulteró con la mujer de Urías. Una de las justificaciones de la capellanía hospitalaria, bueno, vemos que hay un deterioro como tal en la relación personal del salud paciente y familia, porque algunos de los familiares simplemente dejan a los enfermos recluidos dentro del establecimiento de salud y se olvidan muchas veces de ese paciente, o personas adultas mayores que requieren de la atención principal de su familia y su familia los abandona, los deja solos. Entonces hay una necesidad, hay una comparecencia de algunos de los sujetos que sean importantes, así sea desde el punto de vista espiritual o familiar como tal, brindándole ese acompañamiento tanatológico, de por decirlo así, desde el punto de vista más teleológico o teológico. Uno de los objetivos de esta parte del acompañamiento será la humanización y la espiritualidad dentro de un proceso estructurado y coherente para el proceso de intervención como tal, y que produzca cambios de actitud de sanidad o de acompañamiento final hasta la fase del deceso del paciente enfermo. Y como objetivo específico está promover la atención humanizada en los centros hospitalarios, brindar la compañía espiritual a los pacientes hospitalizados, brindar la capacitación constante encaminada a sensibilizar a los trabajadores de salud y sobre todo el personal voluntariado, y también promover el desarrollo de modelos de atención centrados en las necesidades de las personas y no tanto en la enfermedad. Es importante que el personal de salud también tenga ese acompañamiento y de la reciprocidad que existe en la relación enfermo y médico, personal de atención. Dentro de los alcances, bueno, que este sea un programa que esté dirigido a los enfermos y no solamente a ellos, sino también a sus familiares, para que esté esa penetración de la familia y el proceso de la salud-enfermedad. Teniendo en cuenta los valores, que esto es el componente axiológico de la dignidad, la sensibilidad, la compasión, la tolerancia, el trabajo en equipo, porque un enfermo no se sana solo si no está involucrada como tal su familia. Un aspecto importante entonces, que es la capellanía hospitalaria. Bueno, es un servicio diseñado para consolar, acompañar y apoyar a los pacientes, a sus familiares y a los demás cercanos donde se requiera pues la contribución, sea bien desde un nivel de atención primario hasta un nivel de modelo de atención de promoción y de prevención. Y bueno, la compañía evangélica hospitalaria también ha de tener muy presente la labor del por qué ese llamado que ha tenido a través del Señor Jesucristo. ¿Qué representa un capellán hospitalario? Bueno, debe representar primero seguridad, fortaleza. Aparte de eso, tiene que representar que Dios está en acompañamiento con él y que realmente esa contribución de la palabra que él vaya a dejar esté acompañada con la buena voluntad. Una de las características de ese capellán hospitalario es que tiene que tener una actitud sanadora, una actitud cercana,
liberadora y transformadora desde el punto de vista espiritual. Muchas de las enfermedades que podemos observar no necesariamente tienen que ver con la salud del cuerpo, también tienen que ver con la parte muy espiritual, sea a través del rechazo, del odio, del rencor. Muchas de las enfermedades producto del cáncer o de una gastritis se deben también a las diferentes emociones pues, que están contenidas en el cuerpo. Por ejemplo, la gastritis o un cáncer también se debe a la acumulación del rechazo y el odio que el paciente pueda tener. Bueno, un hospital es un lugar físico donde se pueda trabajar el tratamiento ambulatorio o asistencial. ¿Qué produce la enfermedad en los seres humanos? Bueno, fuertes crisis de ansiedad y de estrés, deterioro en sus órganos vitales, como mencionaba la gastritis. El miedo y el estrés produce desasosiego, desesperación, y esto puede generarle en el paciente cefalea, ansiedad, estrés postraumático y diferentes situaciones que lo van a llevar a enfermar más. Dentro de los pacientes, todo paciente tiene un derecho a la información sanitaria asistencial sobre cuáles son los procedimientos que se le van a hacer, sean invasivos o no invasivos, y este paciente necesita conocer desde el primer momento que llegó hasta el por qué se está medicando cualquier tipo de tratamiento. El derecho a expresar y que tengan en cuenta las opiniones, el derecho a la atención médica accesible, idónea y de calidad, y sobre todo de protección. Las situaciones de los enfermos, bueno, hoy vemos que no solamente se basa a una hospitalización, sino que también ese acompañamiento de la sintomatología clínica esté de acuerdo a la patología que se está expresando. Bueno, la salud, en este caso, que es la salud, todo lo que se refiere a un estado físico y bienestar completo de acuerdo a lo que nos estipula la Organización Mundial de la Salud, donde se incorpore también el estado mental del paciente y que se goce a vida. Y bueno, la enfermedad es cualquier estado donde exista algún deterioro como tal, y no solamente el deterioro, sino cualquier situación que altere el proceso vital o de desarrollo del individuo. Estos son aspectos importantes que tiene que tener en cuenta el capellán del área hospitalaria. El duelo, por ejemplo, es importante para el acompañamiento del familiar. Y dentro de los principios de atención a los pacientes en un centro hospitalario tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. El respeto dentro de los componentes axiológicos, la ética del personal médico asistencial, y no solamente del personal médico asistencial, sino también del capellán, la equidad dentro de la justicia, el buen trato y el acompañamiento del otro, la honestidad y el respeto mutuo que debe existir entre la relación del médico y paciente y del capellán, la responsabilidad sobre ese paciente enfermo, y ese acompañamiento espiritual tiene que ir acompañado, pues, por ejemplo, de las esferas cognitivas, de la parte experiencial, y no solamente de ello, sino también de la conducta que tiene que tener el capellán como tal. Puesto que estos aspectos que pueden observar ustedes acá, ejemplo, el sufrimiento espiritual puede ocurrir en cualquiera de las tres dimensiones, tanto cognitiva, experimental o conductual. Podemos observarlo cuando un paciente que está muriendo de cáncer ha notado que tanto sus familiares como el personal médico se han alejado, y existe ese momento donde el paciente lo que quiere es morir más rápidamente. Y si desde el punto de vista tanatológico, ¿cómo se ve? ¿Cómo se vislumbra ese paciente? ¿Ya me han dejado solo? ¿O cómo me he comportado? ¿Tendré las puertas del reino abiertas para yo poder ser salvo? Es una pregunta que quizás ese paciente se presenta. Y es por eso que el capellán, desde el punto de vista espiritual, es necesario su presencia. Y bueno, muchas gracias por su atención.